Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo día de vlog desde el coche. Seguimos con la serie de vídeos sobre el 996 y hoy os quiero hablar de algo bastante importante y algo que define mucho a esta generación del 911. Hoy os quiero hablar de por qué es la generación más odiada y al mismo tiempo por qué fue el 911 más revolucionario y el 911 que modernizó a esta leyenda que es el 911. Nos remontamos a la recta final de los años 90, nos remontamos a 1998 y llega este 996 al mercado para sustituir al 993. Actualmente la generación del 993 es una generación muy preciada, es una generación que todos los aficionados al motor nos encanta y alabamos, pero tenemos que tener en cuenta que el 993 en los años 90, pues la verdad es que llegó al mercado un poco desfasado. Seguíamos teniendo una mecánica refrigerada por aire, seguíamos teniendo unas dimensiones bastante comedidas que ya no tenían, pues semejanza directa con las dimensiones que estaban adquiriendo rivales directos del 911. El interior se había modernizado y su aspecto exterior se había modernizado con ciertas formas más aerodinámicas, con un interior que ganaba en equipamiento y ganaba en confort de marcha, pero aún así el 993, la generación previa a este 996, pues si lo ponemos en contexto con lo que había en el mercado y si lo ponemos en contexto con lo que supuso luego el 996, pues se ve, ya os digo, una generación algo anticuada. Y no os echéis encima ahora todos los propietarios de los 993, porque sí, está muy bien el hecho de que siga manteniendo la mecánica refrigerada por aire y sus líneas clásicas me encantan, por supuesto. No estoy diciendo que el 993 sea un mal coche o que no me guste, todo lo contrario, me encanta el 993, pero hay que tener en cuenta que en aquel momento pues ya se estaba quedando algo atrás respecto a los estándares del mercado, no innovaba respecto a sus rivales y de hecho pues teníamos rivales con soluciones más modernas que las que nos proponía el propio 993. De hecho, tenemos que tener en cuenta que es una generación que se vendió durante muy poco tiempo y que también es una generación que cosechó unas cifras de ventas que, si las comparamos con las del 996, pues son bastante tímidas. Creo que se quedó en torno a los 78.000, creo que fueron 78.000 unidades vendidas. Os lo pondré en la descripción del vídeo cuántos 993 se vendieron y cuántos 996 se vendieron para que entendáis muy bien cómo aceptó el mercado al 993 y cómo aceptó el mercado al 996. ¿Por qué fue el 996 una generación muy odiada y a día de hoy sigue siendo una generación pues criticada y como os digo, algo odiada? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que, como os decía, este coche fue una revolución respecto a lo que conocíamos del 993 y ya sabéis, porque a día de hoy sigue pasando, qué pasa cuando un modelo tan emblemático como el 911 introduce cambios drásticos. Pues que todos los aficionados al motor se echan encima, que recibe críticas y quejas por todos los lados, funcione o no, sea una buena solución o no, recibe críticas. Lo hemos visto con la llegada de los motores turbo, lo hemos visto con los cambios automáticos, lo hemos visto con multitud de aspectos. Pues si tenemos en cuenta que este 996 fue muy revolucionario respecto al 993, pues os podéis imaginar pues todas las críticas que recibió. Empezando por su estética. Su estética fue duramente criticada por la incorporación de esas ópticas delanteras, unas ópticas que ya habíamos visto en la primera generación del Boxster y que en primer lugar a la gente no le sentó bien que el 911 siguiera la estética de ese nuevo modelo económico entre comillas, que había lanzado Porsche, y al mismo tiempo tampoco le gustaba a la gente el hecho de que ya no estuvieran esos faros icónicos redondos que tanto definían al 911. De hecho, luego con la siguiente generación, con el 997, Porsche volvió a los faros más convencionales, a las ópticas tradicionales, haciendo así del 996 pues el único Porsche 911 sin esas ópticas redondas tan características, tan míticas de esta saga. La verdad es que la estética del 996 es una estética
bastante particular. Es una estética que, bueno, pues no ha tenido continuidad a lo largo de los siguientes 911s, porque con el 997 se volvió unas líneas dentro de que el coche cambió bastante y es... obviamente lo podemos comparar con un 993, pero hay un cambio muy notable respecto desde un 993 a un 997, pero dentro de ese cambio lógico de una generación a otra, pues la verdad es que el 997 me parece una generación bastante más clásica que este 996. Ahí Porsche dijo, a ver si estamos pasándonos de modernizar al mito, vamos a dar pasos más cautos y vamos a hacer un diseño más conservador, y eso hace que el 996 pues se beneficie de uno de los cambios estéticos más notables y una de las estéticas pues más personales de toda la saga del 911. Ya no solo por las ópticas, que es lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de esta generación desde un plano estético, sino también por la adopción de unas líneas muy suaves, unas superficies curvadas muy limpias. La verdad es que muy sensuales, incluso esos pasos de rueda traseros con esos volúmenes ganados de una forma muy limpia. A mí me vuelven loco, a mí esa línea suave que tiene la carrocería del 996, esas curvas que nos encontramos en los pasos de rueda delanteros, en los pasos de rueda traseros, me vuelven totalmente locos, y de hecho a mí me gustan también pues las ópticas delanteras y la particularidad de que sea el único 911 con este tipo de ópticas. Así que ahí tenemos el primer punto de por qué este 911 fue transgresor y por qué fue criticado. Desde luego no es el único, tranquilos que ahora vienen otros cuantos más puntos por los que fue criticado. Y es que también tenemos que tener en cuenta que este 911 ganó también mucho en dimensiones. Es un coche que crece notablemente respecto al 993. Hoy lo vemos en la calle y lo ponemos al lado de un 992, incluso lo veríamos algo pequeño, pero tenemos que tener en cuenta que el 993 se había quedado pequeño en dimensiones. Las cotas del 993 pues eran bastante más comedidas que algunos de sus rivales, y ya se empezaba a ver pequeño y ya se empezaba a ver raro en lo que a dimensiones se refiere en el mercado. A día de hoy lo vemos y nos encanta que tenga esas dimensiones, como nos encanta que un Mazda MX-5 tenga ese tamaño, pero tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la época. Y bueno, pues en ese momento ya el 993 empezaba a quedarse pequeño, y aunque seguía manteniendo unas cotas semejantes a las de los primeros 911, a las generaciones anteriores, pues ya era necesario un salto también en dimensiones. Y este 996 lo dio, aumentó sus dimensiones, aumentó sus cotas, lo hizo además sin aumentar demasiado su peso, sin ganar un peso desmedido. Así que ahí tenemos el segundo punto de por qué esta generación del 911 fue una generación transgresora y una generación notable en la línea temporal de la historia del 911. Fue el 911 que aumentó de tamaño para que el 911 actual tenga las dimensiones que tiene actualmente y se emplace perfectamente en el mercado por cotas. Otro aspecto que fue también transgresor respecto al 993 fue la concepción del habitáculo de este coche. Fue un interior que se modernizaba también notablemente, que cambiaba mucho respecto a lo que habíamos visto en el 993, que ya había ganado en elementos de equipamiento, en elementos de confort y en acabado respecto al anterior 911, pero con este interior se ganó pues el concepto de la verticalidad de la consola central. Teníamos ya el sistema multimedia con navegador, teníamos un mayor despliegue, un acabado más lujoso, teníamos un mayor despliegue de superficies terminadas de una forma más compleja, y la verdad es que también se ganaba en habitabilidad interior derivado pues de ese aumento de cotas en su exterior. Aquí en el interior también fue algo criticado por seguir la tendencia que habíamos visto en el 986, pero desde luego el interior de esta generación del Porsche 911 pues fue un cambio notable y fue una mejora necesaria para salir un poco de ese clasicismo demasiado marcado que seguía representando el 993 y adentrarse en nuevos lenguajes de diseño y adentrarse en una modernidad y en una evolución que lógicamente también demandaban sus clientes. Yo, como crítica personal, no criticaría el aspecto del interior
interior del 996, porque la verdad es que me encanta el aspecto del interior y me parece que corresponde muy bien al aspecto exterior con esas líneas curvas. Aquí también tenemos numerosos elementos que siguen con esa tendencia de elementos curvos, pero sí que critico el acabado de ciertas superficies, y lo sabréis muy bien muchos propietarios de coches de finales de los 90 y principios de los 2000, por ejemplo estoy pensando en los BMW 46, que tienen superficies que se desgastan de una forma rápida, que se marcan rápido, superficies gomosas que pierden el color, etcétera, etcétera. El último punto del que os quería hablar, el último punto en el que este 996 fue también muy transgresor, fue muy revolucionario y que al mismo tiempo pues fue también bastante criticado por ello, fue el cambio mecánico que supuso el salto del 993 al 996, porque hasta el 993 seguíamos teniendo mecánicas refrigeradas por aire. E imaginaos plantarse en 1990, a mediados de 1990, con una mecánica air cooled, con una mecánica todavía refrigerada por aire. Ya era insostenible seguir teniendo en el mercado coches refrigerados por aire por temas de emisiones, por una perspectiva ecológica, por la necesidad de aumentar potencias y de aumentar fiabilidades. Ya era insostenible el seguir teniendo mecánicas refrigeradas por aire como seguía teniendo el 993, así que era necesario ya introducir una mecánica con refrigeración líquida como tiene este 996 y como tiene el Boxster, el 986. Bueno, pues los nostálgicos del momento dijeron, pues no nos gusta perder el encanto de las mecánicas refrigeradas por aire, que a mí me encantan, el carisma que tienen, el tacto que tienen, la sonoridad que tienen, me encantan evidentemente, pero si pienso el que suponía seguir estando en los años 90 con una mecánica refrigerada por aire, es que no tiene lógica alguna, era una concepción ya totalmente vetusta para aquel momento. Bueno, pues este 996 introdujo un nuevo bloque, el M96, un bloque refrigerado con refrigeración por líquida. Teníamos una potencia de 300 caballos, luego se aumentó en el facelift, también se aumentó el cubicaje de los 3,4 litros que tiene este bloque, de 6 cilindros a los 3,6 litros, y bueno, pues supuso un cambio muy notable respecto al 993. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema de esta mecánica? Más allá de dejando a un lado la perspectiva nostálgica y las críticas desde la perspectiva más viejuna y de añoranza. Bueno, pues el problema pasa porque esta mecánica no fue todo lo fiable que debería haber sido. Y aquí es donde llega el famoso IMS. El IMS bien se merece un vídeo específico hablando de ello, pero el IMS básicamente es un rodamiento que si se rompe, adiós motor directamente, así que bueno, pues es un problema de fiabilidad notable. Es un problema de fiabilidad que no fue del todo bien resuelto. En la época, si se te rompía este rodamiento, pues se te cambiaba el motor, pero Porsche no dio una solución notable a este problema, que era un problema muy destacado. Hay diferentes porcentajes de unidades a los que por ahí, si te pones a buscar porcentajes de unidades afectadas, pues hay gente que te habla de un 2%, hay gente que te habla de un 6%, de un 7% de unidades afectadas por este problema, que desde luego pues es un problema a tener muy en cuenta. Actualmente se puede solucionar, hay piezas reforzadas que evitan notablemente que esto ocurra. Hay incluso soluciones que van un paso más allá y ya solventan el problema de lubricación del IMS, así que bueno, pues sí, tiene solución, pero aún así sigue siendo un elemento de mantenimiento a tener muy en cuenta y un posible problema de fiabilidad de cara a comprarse un 996. Pero bueno, pues desde luego fue un cambio muy notable, fue un cambio muy revolucionario, fue un cambio muy necesario en la saga del 911, la incorporación de esta mecánica refrigerada por agua que permitía a la marca pues evolucionar ya muy notablemente en prestaciones, también en eficiencia, las mecánicas del 911. Este bloque siguió también en la generación siguiente, en el 997, se fueron introduciendo evoluciones. De hecho, se reforzó el tema del IMS desde la propia Porsche, aunque no fue una solución definitiva, sí que se mejoraba. También pasó en los Cayman y en los Boxster de segunda generación.
pero bueno, tenedlo en cuenta, aunque ya os hablaré en otro vídeo del tema del IMS. Con esto llegamos al final de este vídeo. Cambios notables en diseño, cambios notables en sus dimensiones, cambios también notables en el interior, tanto por el acabado como por el diseño, como por la tecnología incorporada, y cambios muy notables en la mecánica con esta introducción de las mecánicas con refrigeración líquida. También tenemos que tener en cuenta que esta es la generación en la que apareció el 911 GT3. Sí, evidentemente 911 de carreras que se podían utilizar en calle ha habido a lo largo de toda la historia del 911, pero esta es la generación en la que apareció el GT3. Vamos a ver si puedo traer un 996 GT3 al canal. Tengo un buen amigo que tiene uno, así que vamos a ver si podemos traerlo al canal para contaros lo que supuso el 996 GT3 cuando llegó al mercado. Con esto me despido, espero que os haya gustado este nuevo vídeo de la serie de vídeos que estamos haciendo sobre el 996. Si os ha gustado, no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, no os olvidéis de activar las notificaciones, y nos vemos pronto en más vídeos. ¡Hasta luego!